Queremos, Paula y yo, agradeceros que os mantengáis este tiempo inusual, que es para todos, ¿verdad? En contacto juntos a través de las tecnologías que hoy tenemos, ¿verdad? Teléfono y demás, especialmente porque esta epidemia está un poco cambiando nuestras vidas, nuestra rutina, y creemos que el llamado de Dios para nuestras vidas en estos tiempos no es solamente que obedezcamos las instrucciones de las autoridades, sino que también, y estemos con nuestras familias, sino que también nosotros sepamos tomar tiempo para fortalecer nuestra relación con Dios. Tómate tiempo para estudiar un libro de la Biblia, memorizar versículos, aprovecha este tiempo con una disciplina, ¿no? Disciplina de alimentar tu vida espiritual. En vez de estar debilitándonos con lo que está pasando, que nosotros sepamos estar alimentándonos en cosas que realmente nutren nuestro espíritu. Entonces, pasar tiempo con la familia, jugar con ellos, ¿verdad? Los que tenéis niños pequeños, tener paciencia con los que están encerrados, pero en ese sentido, por encima de todo, es un tiempo que es importante que nosotros nos llenemos de fe. Es un tiempo para, como dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Y en este tiempo donde están pasando tantas cosas, tenemos que hacer algo para que realmente estemos llenos de fe, estemos bien alimentados en cuanto a nuestra fe, porque la Biblia dice que la fe es lo que vence al mundo. Dice, esta es la victoria que vence al mundo, dice, nuestra fe. Y esa fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Viene sobre lo que está en las palabras de Dios, lo que Dios ha dicho, ¿no? Entonces, lo que Él prometió a su pueblo es algo que para nosotros es algo que es vigente el día de hoy, ¿no? Él dice en el Salmo 91:1 que el Señor dice que Él allí nos va a proteger, y dice que plaga no tocará nuestra morada. Es por la fe. La Biblia dice en el libro de Judas que somos guardados por la fe. Por la fe somos salvos, por la fe somos sanos, ¿verdad? Pero también por la fe somos guardados. Y podemos tener esa fe de creer que Dios, en medio de todo esto, nos va a guardar, y que aunque a veces tengamos que pasarlo quizá un poco incómodo, vamos a estar guardados por Dios. Y vamos a tener y pasar un tiempo que sea realmente de oportunidad, ¿verdad? Así que pasa tu corazón, estate tranquilo, estate pendiente. También vamos a ir quitando también algunas cosas nuevas en este tiempo que creemos que van a estar levantando tu espíritu. Así que bueno, un fuerte abrazo de Paula y mío, y vamos a tener este tiempo, pues un tiempo de crecimiento y de oportunidad. Amén. Que Dios os bendiga. Vamos a meditar acerca de un pasaje en esta mañana. Es un pasaje que está en el libro de Isaías, y si tienes Biblia por ahí, es un texto en el que, un poco para ponernos en contexto, el profeta Isaías es un hombre que le habla allí al pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios estaba como dividido en dos partes. Estaba esa pequeña parte que era el pueblo de Judá, y todo el resto del país, digamos, ¿no? Se habían separado. Entonces el profeta Isaías le habla a ese remanente que había quedado. Y dice allí en el libro de Isaías, en el capítulo 66, en Isaías 66, versículo 1, dice: el Señor dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas,
y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El profeta comienza haciéndole un recuerdo aquí al pueblo, ¿no? El pueblo estaba quizás como en todos los tiempos pendientes y enfocados en haber una estructura, quizá unos edificios y demás para que Dios allí pues se encontrase bien, ¿no? Es como si el ser humano le dice: Dios, te vamos a hacer un edificio, un lugar donde tú te sientes bien. Y el Señor les dice: a ver, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y el lugar de mi reposo? Yo no estoy buscando un edificio que me hagáis, ¿verdad? Yo no estoy buscando, el Señor está diciendo ahí, nada que vosotros podáis crear para mí, sino que yo lo que estoy buscando, más que todo eso y nada de eso, es miraré a aquel que dice que es pobre y humilde de espíritu. Aquel que, dice la Biblia, un pobre de espíritu, un pobre de dinero, todos lo conocemos muy bien, es una persona pues, que tiene escasez de dinero. Entonces, el pobre de espíritu es una persona que tiene poco espiritualmente. Y ahí, dice Jesús, con esos comienza el reino de los cielos. Cuando Jesús en Mateo nos da las bienaventuranzas, dice la primera de ellas: bienaventurados los que son pobres de espíritu, reconocen su pobreza espiritual. Porque tan pronto ellos reconocen que espiritualmente necesitan más de Dios, ahí yo tengo un pueblo con el que trabajar. Y ahí el Señor dice: yo no voy a mirar estructuras, no voy a mirar edificios, voy a mirar a personas. Personas que reconocen su necesidad espiritual, que reconocen que necesitan de mí, que reconocen que lo que tienen espiritualmente no les llega y que necesitan mucho más. A esos, dice el Señor, es a quien voy a mirar, dice ahí en el versículo 2. Y dice además, no solamente que reconoce su pobreza espiritual, porque hay muchas personas hoy en día, ¿no?, que reconocen su pobreza espiritual, pero se llenan de otras cosas, se sacian de otras cosas, buscan otros recursos para saciar su vida. Y aquí dice: alguien que es pobre y humilde de espíritu voy a mirar yo, y que tiembla a mi palabra. Es decir, aquella persona que respeta lo que Dios dice, que busca lo que Dios dice, que de alguna manera está enfocado en las promesas de Dios y en lo que Dios quiere. Ese es el lugar donde dice Dios que va a poner sus ojos. Y si tú te acuerdas, Jesús compara a los que le siguen con las ovejas. Jesús dice: yo soy el pastor, vosotros sois las ovejas, ¿no? Y cuando Jesús le habla de ovejas, está hablando de esa característica que tiene la oveja. Podía haber puesto: vosotros sois mis palomas, o vosotros sois, no sé, otro animal, pero escogió la oveja porque la oveja es un animal que es dependiente y es un animal que necesita ir detrás de su pastor. De hecho dicen que ellos, las ovejas a larga distancia es que no ven, por eso se pierden en los montes. Así nosotros, ¿no?, cuando entendemos que tenemos que estar dependiendo de Dios, cuando entendemos que tenemos que buscar ese alimento en su palabra, esos pastos que dice la Biblia, ¿no?, para las ovejas, ahí nosotros, en esas palabras, dice Dios, voy a mirar a ese que reconoce su necesidad espiritual, pero que también se está alimentando de mis palabras. En este tiempo en el que estamos viviendo, tú y yo no podemos alimentarnos de otras cosas, sino de las promesas de Dios y de las palabras que Dios está diciendo. En estos tiempos complicados, donde hay tantas voces que están diciendo qué será y cómo será la economía y cómo será nuestra salud y demás, nosotros en todo eso tenemos que alimentarnos de lo que Dios nos esté diciendo y hablando en cada momento. Hay una necesidad, como nunca en este tiempo, de escuchar la voz de Dios, que nosotros en sus palabras
como dice ahí, el que tiembla mi palabra, el que la busca, el que está como un ciervo que brama por corrientes de aguas, ¿no? Nosotros, cuando estamos enfocados y buscando oír las voces de Dios, oír la voz de Dios, su palabra, lo que Él dice, respetando, amando lo que Él dice, ahí dice Dios, voy a mirar a esa persona. Yo me voy a enfocar en Él, yo le voy a sacar adelante. Esos pastos que son la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar en estos días tan convulsos, ¿verdad? Cuando vemos la televisión, cuando nos acercamos a las noticias, eso trae preocupación, trae inquietud, ¿no? Nuestros trabajos, nuestros salarios, pero en las palabras de Dios nosotros podemos encontrar descanso para todo lo que nos están diciendo esas voces, ¿no? En ese descanso de Dios podemos habitar tranquilos y podemos reposar, podemos estar en paz, ¿no? Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El mundo encuentra la paz en sustancias, la busca en sustancias, no la encuentra. El mundo busca la paz, ¿verdad?, en tener controlada la economía. La economía, cuando está comprometida, se nos va el control de nuestras manos. El mundo busca estar controlando su paz en la medida en que tiene salud. Cuando ve que la salud puede fallar, se nos va la paz. Y Jesús dice, la paz que yo te doy no depende de tu economía, no depende de tu estado de salud, no depende del futuro, depende de que yo soy tu paz. Yo soy el príncipe de paz, dice el profeta Isaías aquí, en este libro. Aquí, en este libro, el profeta Isaías va a estar hablando mucho de la figura del Mesías, de Jesús, ¿verdad? Y habla mucho acerca de esa faceta que tenemos tú y yo de dejar ser mirados por Dios, ser guiados por Dios, cuando Él mira nuestras vidas, porque somos gente que reconoce su necesidad espiritual, pero la suple en su palabra, la suple en sus palabras, en lo que Dios ha dicho. Nosotros ahí podemos ser esos bienaventurados que decía Jesús, porque Dios nos va a mirar, Dios nos va a guiar, Dios va a darnos el por dónde nosotros debemos de andar. Si hay algo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, es la guía de Dios, y solamente Dios es nuestra guía, solamente Dios es nuestra guía. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer cosas, la guía de Dios es la que nos va a ir llevando, ¿verdad?, en todo este tiempo. Por eso que tenemos que buscar las respuestas que están en la verdadera guía. La verdadera guía, la que no va a fallar, la que sabe cómo será esto dentro de 2 meses, dentro de 2 años. Esa guía que está en Dios. Ese Dios que cuando nos acercamos a sus palabras nos va a decir, guárdate de esto, nos va a inquietar a que tomemos ciertas decisiones, nos va a decir de alguna manera, espera, estate tranquilo. De alguna manera Dios va a dar su voz para que nosotros podamos andar. Y sigue después diciendo ya el pasaje que estábamos leyendo, cosas como en el versículo 3, habla de los sacrificios, que este pueblo lo que hacía, ¿no?, y lo que hacen las religiones pues son sacrificios, ¿no? Dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, yo también escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, y hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos. Escogieron lo que me desagrada. Es decir, Dios está diciendo, escogieron sus propios caminos. El ser humano es especialista en decir, me voy a acercar a Dios
con este tipo de escalera, me voy a acercar a Dios de este otro modo, me voy a acercar a Dios yendo al monte el que sea. Y no, Dios es el creador y es el que dice cómo los hombres debemos que acercarnos a Él, y no es por sacrificios que podamos hacer físicos, me voy a ir de rodillas a un lugar, o ningún padre se goza en que su hijo sufra de esa manera, sino que dice la Biblia que Jesucristo ya fue el sacrificio total, perfecto, una vez para siempre, para que si le aceptamos a Él y le damos el gobierno de nuestra vida, aceptando así que Él sea el Señor de nuestra vida, Él va a ser nuestra guía, Él va a ser nuestro pastor, Él nos va a llevar a buenos lugares. Entonces está diciendo aquí que ellos escogieron sus propios caminos. Entonces Dios dice, mira, si escoges tus propios caminos, después las circunstancias que van a venir son cosa tuya, porque tú vas por libre. Tú eres la oveja que te vas, ¿verdad?, a tus caminos, y luego, ¿qué me vas a reclamar a mí?, ¿verdad? Si nosotros como hombres y seres humanos tomamos nuestros propios caminos, ¿por qué Dios tiene que respaldar eso? ¿Por qué Dios tiene que...? ¿Por qué? Dios se comprometió a cumplir lo que Él ha dicho. Y yo sé lo que Él ha dicho si estoy en sus palabras. Entonces, dice aquí, en el versículo 5, otra vez, oís palabra del Señor, vosotros los que tembláis a mi palabra. Vuelve a decir esa expresión en estos versículos 2 veces, se repite aquí diciendo, los que estáis en mi palabra, los que buscáis mi palabra, los que estáis echando vuestro fundamento sobre mis palabras, vosotros, los que tembláis por ellas, los que tenéis no solamente el respeto por ella, sino que tanto la respetáis que la ponéis por obra, tanto la respetáis que la hacéis, ¿verdad? Porque ese es el verdadero respeto. Cuando yo respeto las palabras de Dios, las pongo por obra. Eso es respetar, si no, pues no es respeto, ¿verdad? Es una consideración y demás, pero no es. Entonces le dice, vosotros, los que tembláis a mi palabra, dice, Dios se mostrará para vuestra alegría. Es decir, nosotros podemos, como conclusión de todo este pasaje, poder decir que si nosotros estamos alimentados por Él, si nos dejamos guiar por Él, si nosotros dejamos que Dios, en medio de nuestros temores, ¿verdad?, nos vaya conduciendo, ¿verdad?, Él vaya llevándonos a cada uno de nosotros en victoria sobre nuestros temores, porque estamos en sus palabras, estamos en sus promesas, estamos en ese lugar que dice, yo estoy contigo, no tengas miedo, yo te ayudo. Estamos en esas palabras y en esas promesas que nos dice, no tengas miedo, cuando pases por los ríos no te ahogarás, y si pasas por el fuego no te van a quemar. Esas promesas donde Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final. Entonces, esas palabras que generan victoria sobre el miedo, esas palabras son las que a nosotros nos van a dejar estar en ese lugar de esperar no solamente la protección, sino la bendición de Dios, porque dice ahí, acaba el texto que leíamos, ¿no?, diciendo, les voy a bendecir, en otras palabras. Le está diciendo en este texto que Dios dice, se mostrará para alegría vuestra. Se mostrará, Dios se va a dejar ver. Otra de las bienaventuranzas que daba Jesús era esa, que bienaventurados los limpios de corazón. Dice, porque ellos verán a Dios. Van a ver a Dios moviéndose en medio de esta crisis. Pero ya no solamente en esta crisis, porque esta crisis pasará, pero se trata de toda nuestra vida. Porque si yo me agarro a Dios solamente cuando truena, ¿verdad? Nos acordamos de Santa Bárbara como truena. Eso carece de valor. Se trata de aprovechar cualquier momento de nuestra vida, y qué mejor que este momentos de crisis para
agarrarnos de Dios y no soltarnos jamás. Normalmente hay situaciones en nuestras vidas que nos llegan y nos muestran la debilidad nuestra. Nos quitan de la seguridad en la que vivíamos un poco engañados, ¿verdad? Cuando fueron aquellos atentados del 11S, hubo un mensaje muy claro, ¿no? Y era que nosotros podemos estar viviendo una sociedad de bienestar y estar pues haciendo nuestros planes, pero no somos dueños de nuestro futuro, no somos dueños de nuestra economía. En esta crisis no somos dueños de nuestra salud. Es decir, el mañana no es nuestro. Fuimos creados para depender de Dios, ¿no? Y para enchufarnos a Él, agarrarnos a Él y no soltarnos. Si esta crisis sirve para que tú, si no te has agarrado todavía a Jesús, te agarres a Él y no lo sueltes para jamás, bendito sea Dios. Si esta crisis sirve para los que ya nos hemos agarrado a Él, de alguna manera echar más raíces sobre Él y estar más en sus palabras y vivirlas, pues bendito sea Dios, ¿no? Entonces, Él se mostrará para alegría vuestra. Nosotros podemos estar en medio de esta situación con la alegría y el gozo de Dios. El gozo de Dios es algo que Dios produce cuando estamos en sus palabras. Cuando estamos en sus palabras, nosotros podemos estar confiados, podemos estar contentos, diciendo, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, ¿verdad? Entonces, sus promesas van a producir alegría y gozo en nuestro corazón. Vamos a poder estar contentos, contentos de saber que nuestras vidas están en sus manos, ¿no? Y que Él se despertará por nosotros, Él nos va a guardar, Él va a preservarnos, ¿no? Esta alegría y este gozo es una señal de victoria, porque si estamos viviendo en esas palabras de Dios y confiados, esa paz y esa confianza que vamos a tener va también a rebosar en otros, en nuestras casas, ¿no? Los que tenéis cónyuges que no conocen todavía esa profundidad de Dios, va a ser una gran oportunidad para que vean cómo hemos cambiado algunos. Van a ver cómo ahora en situaciones de crisis mi cónyuge está cambiado. Es una oportunidad para que ellos vean, ¿verdad?, que realmente Dios se muestra en nuestras vidas y que no son solo palabras, son realidades, ¿no? Dios se mostrará para alegría nuestra. Así que finalizo aquí. Acuérdate, es el propósito de Dios que estés en este tiempo tan convulso, como decía, estés bien dentro ahí de sus palabras. Aprovecha a correr a sus pastos. Aprovecha este tiempo para llenarte de las respuestas que están en la palabra de Dios. Allí hay respuestas para todo. Todos los pueblos vivieron sus crisis allí en la Biblia, y allí vas a ver y voy a ver cómo Dios se mostró con ellos para alegría. Allí nosotros vamos a poder recibir guía de Dios. Llénate de esas palabras, déjate guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que te guíe Dios y no el miedo, que te guíe Dios y no las palabras y los remedios caseros que el mundo se saca, ¿no? Que sea Dios tu guía, nuestra guía, y ciertamente el bien y la misericordia nos van a seguir siempre, dice el Señor. Es un tiempo en el que nosotros podemos encontrar descanso, es un tiempo para crecer como familia, ¿verdad?, para conocernos, para pasar tiempo juntos, para orar juntos, para buscar a Dios juntos. Somos iglesia no entre cuatro paredes, sino como dice el Señor, ¿me vais a edificar una tienda donde yo me meta, un edificio? No, la realidad es que somos iglesias donde estamos y donde estemos. El deseo de Dios es que aprendamos a vivir esta realidad, ¿no? Que no nos sintamos desamparados,
sino sabiendo que aunque cada uno está en su lugar, seguimos siendo ese lugar donde dice Jacob que es puerta del cielo, escalera al cielo, ¿no? Ahí donde tú estás, si tú has aceptado a Jesús como el que tome las riendas de tu vida desde hoy y para siempre, y tu único Salvador, ese lugar donde tú estás es una escalera al cielo, es un lugar de oportunidades, es un lugar donde el reino de Dios viene y se muestra para ti y para tu casa. Que Dios te bendiga, un saludo y un abrazo de Pablo y mío. Vamos a estar estos días haciendo otras cosas, tenemos que hacerlas en esta vía telemática, pero estate conectado y aprovecha sobre todas las cosas, a oír la voz de Dios para ti en estos días. ¿Qué Dios te quiere decir a ti? ¿Qué es lo que Dios te quiere decir a ti? Busca esa voz, porque entonces no tendrás miedo. Dios te bendiga. Muchas bendiciones.